¿Qué debes hacer cuando tu amigo está poseído? El equipo de YouTube, Hank Dresler, se detuvo a enfrentar a esta interrogante cuando su amigo cayó bajo el control de un Djinn, y estas imágenes muestran lo que sucedió. Más tarde, parece que el Djinn logró atrapar a otro de ellos. Solo espero que sus amigos lo vuelvan a ver. Benim içerideyken yıkılıyordu burası. Oğlum saat silah ne oluyor bu evde? Kanka şu doğa... Ne oldu? Pareciera que ambos amigos están perdidos para siempre, y no estamos seguros de si el resto del equipo estará a salvo en algún momento después de todo esto. Eugene, del canal de YouTube Dark Mystic, se enfrenta con el encargado de esta casa. Primero se encuentra con la escalofriante fotografía de estas tres hermanas. Y luego, mientras Eugene está en una de las habitaciones, ocurre esto. Cuando pregunta si el espíritu de esta está solo, el hombre recibe respuestas muy directas. Luego, un misterioso sonido lo altera mientras que está sentado en silencio. Más tarde, una cámara fija capta estos eventos en uno de los pasillos. Hasta ahora no estamos seguros de cómo interpretar las acciones de esta entidad, pero una cosa sí que parece segura: el encargado de esta casa no desea que este investigador se quede aquí. La Iglesia Católica y Romana Saint Joseph en el Reino Unido ha estado en total abandono desde el año 1995. El equipo del canal de YouTube NHP UK está aquí para poder investigar. Mientras se preparan para comenzar, el equipo logra captar lo que ellos creen que es una voz masculina en dos oportunidades. Don't want to be on camera. That could cause disruption to us in any way, and we don't want to disturb them either, guys. So. El equipo continúa explorando y se topan con esta señal de vida. Looks like someone's been living here. Más tarde, mientras usan una aplicación Kinect, logran ver un espíritu en la ventana de la iglesia. So last time we were here. There it is again. Is it still there? It's there. Oh yeah? What the heck was that? La verdad es que el pensar que una entidad esté tan cerca en medio de un lugar tan decadente resulta para todos los que vemos las imágenes muy escalofriante. Mientras exploraba el sótano de una iglesia, el usuario de Reddit Wolfhand227 oyó pasos que venían del piso de arriba. Well, there's some footsteps above me. Below the church right now. We'll hear it again. Según el usuario, esta iglesia fue construida en el año 1865 y en ese momento el lugar se encontraba completamente solo. Pero poco después, el usuario vuelve a escuchar pasos una vez más. Yep. De acuerdo a esta persona, los pasos venían de la zona en donde se encuentra el altar. Sin embargo, hay quienes dicen que podría tratarse de un animal en la tubería o en el ducto de ventilación. Por otro lado, los pasos parecen demasiado deliberados. Well, there's some footsteps above me. Below the church right now. You'll hear it again. Yep. El equipo de YouTube Mid Melting Mysteries Top 5 publicó este vídeo del usuario de MySpace Buscadores. Todo comienza con la manilla de la puerta.
esta casi se cierra antes de volverse a abrir. Aunque la manilla deja de temblar, la actividad paranormal no se detiene. Honestamente, es difícil decir cómo podría ser esto falso, ya que en las imágenes vemos ambos lados de la puerta y allí no hay nadie. Hasta ahora nadie ha podido encontrar ninguna explicación para este evento. Me gustaría leer la tuya en los comentarios. Esta casa embrujada ha sido el escenario de muchos eventos paranormales y finalmente, por fin estos han logrado ser captados en cámara. El canal de YouTube Taboo Seekers of the Paranormal publicó este vídeo. Observa la cuchara con mucha atención. Este movimiento continúa durante 1 minuto. Y aunque algunos en los comentarios dicen que esto podría ser hecho con imanes, podría tratarse del fantasma de las navidades pasadas que está intentando darle a esta familia una advertencia, pero no hay manera de estar seguro. El youtuber Terror al Extremo dice que en este lugar sucedió algo terrible. Primero ven unas figuras que no tienen ni idea de qué son o qué están haciendo en este lugar. Esperemos que encontremos algunas respuestas. Apaga la luz. Nocturna. 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 Aunque en un principio pareciera que se trataran de alienígenas, luego esta figura de apariencia humana aparece frente a un árbol. Y otra se esconde en la oscuridad. Oh, ya vi. ¿Se ve alguien, no? Sí. Está muy oscuro. Sí, yo también casi no veo, hijo. Más tarde, se encuentran con un camino rodeado de velas, en donde se logran escuchar fuertes susurros. Voltea hacia los lados, ¿Elio? Sí. Uy. Uy, papá. No estamos seguros de qué es este lugar, pero pareciera que quien esté aquí está haciendo algo terrible. Además, ese suspiro fue verdaderamente escalofriante. Esta tienda del siglo XIX está embrujada y el equipo de YouTube de G-Team Paranormal Investigators está aquí para compartir algunos thrillers con los espíritus que residen aquí. Primero escuchan algunos susurros en los pasillos de esta tienda. Luego logran ver un orbe, y más tarde un producto cayó desde uno de los estantes, pero lo extraño es la forma en que gira. Up for us. Right there on the ground. What was that? Los exploradores continúan con la investigación y un escalofriante rostro pálido aparece en la ventana durante unos momentos. Sin embargo, no sabemos si se trata de una aparición o de alguien que los observa desde fuera. Sea lo que sea, se trata de una buena razón para querer salir de ahí. En esta búsqueda sobrenatural, Alan del canal de YouTube Procura Sobrenatural investiga una casa en donde nadie ha podido vivir. Cualquiera que lo ha intentado ha sido ahuyentado por actividad paranormal. Durante una investigación previa, el hombre captó un espíritu en esa misma puerta. O espírito, entidade que fica no local,
Boa noite. Luego él muestra una foto de esa entidad. Aún así decide entrar una vez más, y una vez dentro empieza a escuchar sonidos extraños. Fedendo muito o local. Parecieran gotas que estén cayendo. Más tarde, el hombre utiliza un dispositivo FM en una de las habitaciones en donde también encuentra unos grafitis que les advierten de que no entren a ese lugar. Tem alguém aqui que quer se aproximar? Se aproxima aqui do aparelho. Eu vou deixar aqui esse aparelho aqui, ó. Aunque el hombre no logró toparse con nada demasiado escalofriante, no se puede negar que el lugar en sí ya es aterrador. Así que probablemente el hombre debería escuchar esa advertencia. Después de todo, no debe haber una razón por la cual nadie viva en este sitio. El equipo de YouTube Rota X Investigación Paranormal explora este lugar embrujado en donde al parecer algo horrible sucedió. Mientras caminan, pueden sentir la presencia de alguien en este sitio. Tem alguém aí? Tu acha que tem uma pessoa aqui, ó? A medida que el investigador se adentra, escuchas como si alguien corriera en medio de la oscuridad. Meu nome é Marco. Aqui, Marco, na frente, aqui. Oh! Los investigadores continúan e intentan contactar con los espíritus. Eu acho que tu viu. É o espírito que uma vez falou comigo. Opa! Olha, vamos fazer uma pergunta para ele. Faz aí uma pergunta. Boa noite. A presença que está aqui é da alguém que partiu, que estava aqui na tragédia de 2011? Em vez de se abrigar aqui na casa? Ó, tá respondendo. Isso pode ser um sim. Passou aqui. Faz outra pergunta então. Más tarde, en una de las habitaciones del lugar, uno de sus dispositivos se activa hasta en 3 ocasiones. Opa! Eu peço licença para estar entrando aqui nesse local. Tá, obrigado pela sua resposta, tá bom? Aunque todas estas lecturas resultan muy interesantes, causa mucho más intriga saber acerca de la presencia que sintieron mientras caminaban hasta este lugar, pues pareciera que lo que fuera intentaba escapar de ellos, o tal vez de algo más. El youtuber Didoc Mikol vuelve una vez más para explorar este lugar abandonado, y definitivamente no está solo. 무슨 소리지? 뭐야? 거기 누구세요? 누구세요 거기? 누구세요 거기? Después de ser asustado en un par de ocasiones por aparentes fenómenos poltergeist, el hombre decide entrar a otra de las habitaciones, en donde logra ver la sombra de una mano durante unos segundos. Puede que esa mano le esté pidiendo que se aleje, pero el misterio continúa cuando el hombre entra a otra habitación llena de espejos, en donde una silla se mueve sola justo a un lado de él. 뭔 소리야? 뭐야? 나 지금 Después de ese aterrador encuentro, el hombre decide continuar y poco después se lleva un último susto. 혹시 와!
잠깐 본 사람 방금 본 사람 방금 지나갔어. 잠깐 우와. Mientras explora, logra ver una figura sombría que pasa de un lugar a otro. Parece que algo aquí lo esté acechando. A pesar de esto, el hombre sigue con su recorrido y mientras lo hace logra escuchar a una niña y a un hombre. 그만이요. Él mismo cree que puede que se trate del bien y del mal. Es mejor que esta persona se quede con la curiosidad y salga de ahí lo más rápido que pueda. Los youtubers Gangwapi juegan a la tabla Ouija de una forma bastante diferente, usando un vaso en lugar de una tablilla ordinaria. Ê, มีใครดันไหมใครดันกูโต๊บจริงนะมึงโต๊บเลยนะมึงนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปไหนเนี่ย Primero, el vaso empieza a moverse solo. Luego algo parece chillar en la parte de arriba. จอจานเชี่ยลูกแสกลองว่ะ Pero todos creen que se trata de un búho. Poco después, uno de estos hombres siente algo detrás de él y entra en pánico. ¡Hey! ¡Hey! อยู่ไหนเอาไงต่อไหม En ese momento todos creen que han enfadado a la presencia del lugar. ว่าเขาเริ่มไม่พอใจเนี่ยเขาจะมาพักยังไงหลบกวนเขาหรอมั่งหลบกวนเขาไม่พอใจเลย Cuando todos sueltan el vaso, inmediatamente este se rompe. En ese momento todos se alejan muy aterrados. Definitivamente este vídeo no parece estar preparado para nada, pues las reacciones de las personas y este evento en particular parece muy real y muy aterrador. El equipo de Darks Art TV decidió entrar en esta casa embrujada para comenzar una investigación paranormal, y definitivamente no se van con las manos vacías. En una de las habitaciones, los hombres logran encontrar algo muy interesante. What? Look at that. See, that's too weird. Like the clock's still going, bro. I'm kind of curious about that, though. Why is there a trapdoor? Oh, yeah. Primero ven un reloj de pared totalmente invertido. Seguidamente escuchan un ruido. Is it in the room or upstairs? I don't know. I don't know if it's upstairs, like the floorboards creaking. Did you hear that? Did you hear it? It went shh, shh. Y más tarde encuentran un misterioso objeto en la pared. What is it? It's like white. What? Bro, what is that? Pareciera que se tratara de un hueso. En ese momento solo creen que alguien intenta gastarles una broma. This feels like an absolute piss take. It does, doesn't it? It feels like someone's taking the piss out of us. As if someone knows we're coming here. What was that bang downstairs? Real quick. Take it with you. Just... I know. Just take it with you. El misterio continúa cuando intentan investigar unos golpes que creyeron escuchar arriba y encuentran algo muy inusual. Dude. No! That's the bang we heard. That's the bang. We heard that bang upstairs, bro. That's it. How weird is this? Parece una especie de pintura antigua. Más tarde sienten que hay algo en la cocina. She murdered.
Right there. Right there? I know it's right there. Whoa! Something moved up there, bro. Do you see it? Poco después, mientras intentan comunicarse con los espíritus, algo parece hacer presencia. Are you the woman? Bro, what the f*** is this man? What the that, man? What the that? Al final, unos ruidos hace que los hombres se vayan del lugar. It's a something project. I'm out. What the f***? Get the f*** out of here, bro. Get out of here quick. Aunque muchos creen que todo es un engaño, algunos eventos parecen reales. Especialmente los ruidos y el movimiento de esa silla parece bastante convincente y nos podrían hacer pensar que hay algo más en este lugar. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.